damos gracias en este día por esta clase. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes. Permite que podamos entender tu palabra, podamos llevarla a cabo en nuestra vida diaria. Bendice a Mario y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces continuamos nuestro estudio con Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, estamos en el primer viaje misionero de Pablo. En este primer viaje misionero, pues recuerden que empezó a visitar diferentes provincias de lo que ahora es Turquía y pues tuvo diferentes reacciones, ¿correcto? Cerramos el capítulo 13 con estos versículos diciendo: luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Recuerden que aquí estamos hablando de Antioquía de Pisidia. En este lugar empezaron a predicar en la sinagoga, a algunos les gustó, les produjo interés, otros se opusieron al mensaje de Pablo y de Bernabé, así rotundamente, y nos dice la Biblia que pues ellos de manera democrática y tranquila dijeron, así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Con eso terminamos el relato de lo que ocurrió aquí en Antioquía de Pisidia. Entonces ya vimos que partieron de la otra Antioquía, llegaron a esta otra Antioquía, aquí predicaron el evangelio, algunas personas creyeron, algunas otras no. Pero recuerden quiénes son los que se opusieron al evangelio, los judíos. Por lo tanto, Pablo y Bernabé dijeron, pues nos vamos a otro lado a predicar el evangelio a los gentiles. Salen de Antioquía y nos dice la Biblia que van a esta ciudad, a Iconio. En Iconio es un lugar pues que se desarrollaron algunas cosas interesantes. Jim Osman menciona un par de ellas. Iconio era una ciudad así, pues no era tan grande como Antioquía. Iconio era una ciudad que estaba ahí en los Montes Taurus, por lo que encontré en un comentario bíblico de William MacDonald. Y en Iconio había una historia, una leyenda que es como tergiversar lo que pasó en la creación. En Iconio, Jim nos comenta que hay una leyenda de que de alguna manera la humanidad murió. Entonces los dioses Prometeo y Atenea hicieron nuevamente al hombre formándolo del barro y soplando en su ser aliento de vida, muy similar al relato de la creación. Entonces no sé si de ahí toma el nombre, eso es lo que no estoy seguro, porque Iconio viene de ícono que significa forma, que significa como figura. Entonces puede ser de ahí. Y también en Iconio se relata, lo menciona igual Jim, se relata la historia de que alguien escribió el libro de Hechos de Pablo. Entonces, en Hechos de Pablo se menciona que ese libro fue escrito, aparte de todas las historias y todas las cosas que se relatan ahí, que se entiende que llevaron al autor hasta la muerte porque inventó un montón de cosas. Él dice que escribió por amor para relatar lo que había pasado con Pablo. Entonces describió ahí a Pablo. Lo describió como una persona bajita, o sea, chaparrita de estatura. Lo describió como alguien calvo. Lo describió como alguien con las cejas que se unían en medio, es decir, así como un azotador. Lo describió con la nariz aguileña y lo describió con las piernas curvas. Entonces, todo ese relato de Pablo, que es lo que tenemos ahí en los Hechos de Pablo, que se escribió por alguien de Iconio, por amor a Pablo, pues imagínense así como, voy a hablar bien de Pablo, no como un actor de Hollywood, sino como realmente era. Así es como se describe a Pablo. Todo eso pasó en Iconio, que es el siguiente lugar que visitó Pablo junto con Bernabé. Entonces nos dice el versículo 1, lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Recuerden que ya Pablo había hecho esto anteriormente, lo hizo en la isla de Chipre, lo hizo en Antioquía. Se meten a las sinagogas, predican después de la predicación o la lectura de Moisés y de los profetas. Se le abre las puertas a alguien que tuviera alguna noticia, alguna doctrina, alguna enseñanza, una palabra de ánimo, se dice ahí, y entonces Pablo aprovecha cada oportunidad para poder hablar. Y esto fue lo mismo, aquí nos dice la primera parte de este versículo. Hizo lo que Pablo acostumbraba y nos dice, el poder con el que predicó Pablo y con el que predicó Bernabé fue tan grande que un gran número de judíos y de creyentes, de judíos y de griegos se hicieron creyentes. Un gran número de personas que antes pues solamente habían escuchado quizá la ley o que nunca habían escuchado la ley quizá, fueron convertidos por Pablo. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios. Nuevamente está pasando lo que ya ocurrió en Antioquía. Dice
Algunos judíos en Antioquía se opusieron al evangelio. Aquí pasó lo mismo. Algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Recuerden que las personas quizá más vulnerables hubieran sido los gentiles. Los gentiles no podían tomar el Antiguo Testamento y decir el cumplimiento del Antiguo Testamento, de la ley, el perdón que Dios exige, fue dado a través del Cordero Pascual, a través de Cristo Jesús. No, ellos pues quizá no estaban familiarizados con eso, a menos que llevaran mucho tiempo relacionándose con judíos, ¿no? Pero no sabemos cuánto tiempo los gentiles estuvieron en las sinagogas. Entonces quizá los judíos de alguna manera hablan con ellos, les envenenan la mente, eso es lo que nos dice aquí Lucas, y los pusieron en contra de Pablo y de Bernabé. Nos dice el versículo 3, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, a pesar de que había oposición por los judíos y de algunos gentiles, a pesar de que envenenaron la mente de estas personas, mucho tiempo fue lo que se quedaron Pablo y Bernabé. Y noten esto, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Va una pregunta interesante aquí, porque al cerrar esta clase, vamos a hablar de que Pablo y Bernabé salen de la ciudad. Acabamos de ver en la parte previa, en el cierre del capítulo 13, que Pablo y Bernabé salieron de Antioquía, pues cuando la gente se opuso. Y uno diría, oye, ¿eso no habla de que son cobardes? No diría uno, oye, pues, ¿para qué crees en Dios? ¿No tienes fe en Dios de que te va a cuidar? ¿Cómo puedes decir que son valientes o que predicaron con valentía? Primero tenemos entonces que definir con valor lo que es el valor para poder responder esa pregunta. ¿Valor qué significa? ¿Ser agresivo? ¿Tomar una actitud así preponderante de que yo sé más que tú y que estoy en un nivel más elevado que tú? Eso significa ser valiente, significa decirle eres un idólatra, un maldito, significa gritarle, hacer a alguien llorar y que se arrepienta de sus pecados. Eso no significa ser valiente. Valiente, noten cómo es dado aquí, como predicando con valentía de la gracia del Señor. Pablo lo que hacía era hablar de Dios, predicar el evangelio, predicar la gracia de Dios, a pesar de que algunas personas se pudieran ofender. ¿Qué es lo que no hace la iglesia hoy en día? Hoy en día, por no ofender, por no lastimar a alguien, por no hacerlo sentir incómodo, no le predicas con valentía la verdad. Pero a Pablo no le importaba eso. Pablo no era que te humillara, que te destrozara, que te hiciera llorar, que hiciera sentirte que eras una basura. Simplemente te hacía ver tu pecado y te decía, hay perdón en Cristo Jesús. Eso es lo que él estaba haciendo y lo predicaba con valor. Aunque la gente se pudiera sentir mal, aunque la gente pudiera sentirse así como ofendida, a Pablo pues no le importaba, porque él tenía que hablar con valor las cosas de Dios. Pero eso no significa que Pablo fuera un tonto. Eso no significa que Pablo no confiara en la protección soberana de Dios. Eso no significa que Pablo, al ver el peligro, se iba a quedar en el peligro. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Si alguien los persigue en ese lugar, pues váyanse a otro pueblo y prediquen ahí, ¿no? No tienen que quedarse ahí para ser mártires, para que los persigan. Pablo sabía cuando tenía que hablar con valor, pero también sabía cuando tenía que dejar el lugar, no porque sea cobarde, sino por precaución, por confiar en la providencia de Dios. Una de las cosas que hablábamos en el sermón hoy son de las tonterías que menciona la iglesia, ¿no? Y la iglesia quizá podría enseñarte que si confías en Dios, aunque estés enfrentando persecución y aunque te quieran quemar tu casa y aunque te quieran quitar tus terrenos y aunque te quieran meter a la cárcel por ser cristiano, sería quizá muy tonto el que te quedes ahí, que te metan a la cárcel y que te maten y que te quemen a tus hijos. Quizá no sería lo más prudente decir, bueno, no me quieren acá por ser cristiano, está bien, me voy a otro pueblo en donde me acepten, quizá empiezo mi vida de nuevo, no se va a acabar el mundo. Pero mucha gente pues quizá confunde esto. Entonces el ser valiente, lo que menciona aquí Lucas, es que él predicaba de la Biblia sin temor a ofender a los demás, pero no significaba que Pablo fuera un tonto por haber salido de Antioquía, o como lo vamos a ver más adelante, que salió de Iconio, de Listra y de Derbe. No termina el versículo. Dice, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer las señales milagrosas y maravillas. Es decir, Pablo predicaba con valor, Pablo predicaba con honestidad lo que eran las escrituras, lo que era el evangelio, y el resultado es que Dios autenticaba su mensaje. ¿Cómo? Con mensajes más milagros, más señales que se estaban dando junto, y entonces la gente podía decir verdaderamente él está predicando la palabra de Dios. Pero noten, a pesar de las señales, de los milagros, de la predicación valiente de Pablo, dice el versículo 4, pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Ya dijimos, ¿quiénes son los que metieron veneno a la mente de los gentiles? Los judíos. Entonces, había personas que no sabían qué pensar. Por una parte decían, oye, Pablo nos habló la verdad, no tuvo miedo, vamos a decir nosotros, no tuvo pelos en la lengua. Pero Dios lo autentificó con su mensaje. Dios dijo que era real lo que él estaba diciendo.
Entonces no sé qué pensar porque los judíos me dicen que él es malo, pero Pablo me está demostrando que es bueno. No sé qué pensar sobre él, es lo que decían algunos. Y entonces nos dice la Biblia en el versículo 4, algunos estaban del lado de los judíos, es decir, los que envenenaron la mente de los gentiles, y otros apoyaban a los apóstoles. Noten aquí también la palabra que se ocupa, apóstoles. En realidad los apóstoles, Pablo y Bernabé, no eran parte del grupo inicial de los apóstoles de Cristo, pero son mencionados dentro del grupo de los apóstoles. Apóstol significa enviado. Los apóstoles son los que hacían milagros o gente relacionada con ellos. Entonces, Pablo sí dice, yo soy el apóstol a los gentiles, pero de Bernabé no se dice nada de eso. ¿Hasta aquí? Hasta este pasaje en el que en el capítulo 13 Dios selecciona, el Espíritu Santo selecciona a Pablo y a Bernabé, los llama apóstoles porque los envía a otro lugar. Y Dios ratifica su mensaje a través de los milagros. No es que todo el mundo hiciera milagros, no es que todos en la iglesia hicieran milagros, sino que los apóstoles o la gente relacionada de manera cercana con los apóstoles estaban haciendo los milagros. Entonces, dice la Biblia, la gente estaba dividida, no sabía si creerle a Pablo y a Bernabé, llamados apóstoles, o si creerle a los judíos. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Se crea una confusión tal aquí en Iconio, que empiezan a pensar en matar a Pablo y a Bernabé. No era nada más que lo querían lastimar, no querían nada más hacerle unas heriditas y ya. Si lo iban a apedrear, ¿para qué iba a ser? Para matarlo. Y noten la prudencia de Pablo. Dice aquí, cuando los apóstoles se enteraron, ¿qué hicieron? Se quedaron ahí a enfrentarlos en el nombre de Jehová, te pido que caiga fuego, que cambie tu corazón. No, simplemente Pablo utilizó su sentido común y dijo, cuando los apóstoles se enteraron de que los iban a apedrear, ¿qué hicieron? Huyeron a la región de Licaonia. Oye, Mario, pero no acabas de mencionar que predicaron con valor, con valentía acerca del Señor. O sea, ¿eran valientes? ¿Cómo es posible que huyeran a la región de Licaonia? Repito, por la misma cuestión. Pablo no era un tonto. Pablo no iba a enfrentar a aquellas personas que le iban a matar. Si lo mataban, ¿cómo se iba a predicar el evangelio? Entonces Pablo dice, bueno, pues no quieren aquí el evangelio, ya les prediqué, ya les hablé con valor lo que teníamos que hacer, no me quieren acá, me voy, no me voy a quedar a que me apedreen. Y entonces nos dice la Biblia que huyeron a la región de Licaonia, a donde se encontraban estas ciudades, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores. Y allí siguieron haciendo lo que mejor sabían hacer, que era predicar la buena noticia. En estas regiones, en la región de Licaonia, hablaban un idioma propio de ellos que Pablo y Bernabé no conocían. Era un idioma que va a tomar un poquito de repercusión cuando estamos hablando de lo que ocurre en Listra, en la siguiente clase, de lo que ocurre en Listra. Pero aquí lo que queremos ver es que Pablo y Bernabé tenían un patrón. Visitaban la sinagoga, predicaban el evangelio, no le importaba a Pablo y a Bernabé ofender a los demás, ellos hablaban con valor. Y la cuestión de enfrentaron peligro, sí, pero ¿qué hicieron? Se dieron cuenta del peligro. Proverbios te dice, el sabio ve el peligro y se aparta de él. Simplemente estás viendo que algo te puede pasar, que hay un león ahí que te quiere devorar, pues ¿qué haces? Voy a confiar en Dios, que me va a pasar bien por el león. Lo más probable es que el león te coma, a pesar de tu confianza ciega en Dios. Ser cristiano no significa ser un tonto, aunque la mayoría de nosotros lo somos. Ser cristiano significa quizá a veces utilizar lo que Dios te dio, que se llama sentido común, y aplicarlo a las situaciones naturales de la vida. No tener que forzar todo, no tener que vivir una vida de esclavitud, de poco gozo en Dios. Significa que vas a utilizar tu cerebro para vivir en el lugar que Dios te puso o donde estás sirviendo. Y simplemente Pablo eso hizo. Jim Osman en su estudio sobre esto menciona que él todas las noches cierra su casa, o sea, pone su cerrojo y alguien le va a decir, oye, pero pues yo pensaría que de todas las personas tú eres la más confiada en Dios, que al ponerte así, Señor, te pido que nos cuides, pues tú podrías dejar hasta la puerta abierta y Dios te cuidaría porque ya se lo pediste. Y dice, sí, pero no soy un tonto. Dice, yo tengo sentido común y sé que Dios va a utilizar mis chapas para cuidarme de que se meta un ratero, que se meta un oso, se meta un animal que me pueda lastimar a mi familia. Cuando manejas te pones tu cinturón, ¿por qué? Porque crees que Dios te va a cuidar a través de eso. No es que vas a tentar a Dios. Dios, voy a la sierra a hacer una obra tuya, me voy a ir sin cinturón de seguridad porque sé que me vas a cuidar. Dice, eso no es ser crédulo en Dios. Digo, eso no es creer en Dios, eso es ser un crédulo, una persona cándida, una persona que no tiene sentido común. Entonces el ser cristiano no significa ser un descerebrado. Eso es lo que hizo Pablo. Entonces de aquí Pablo, al ser una persona prudente, huye de Iconio, se traslada a Listra y vamos a ver en la siguiente clase qué es lo que pasa en Listra. ¿Qué nos podemos llevar el día de hoy? Pues obviamente esa parte de utilizar tu sentido común, también la otra de copiarle a Pablo su valentía
a pesar de que la gente se pueda ofender, a pesar de que la gente te pueda empezar a vivir cosas en contra, hacer cosas en contra, perdón, a pesar de que empiecen a hablar de ti, a pesar de que haya oposición, Pablo dice, les voy a predicar la verdad, punto. No me va a importar lo que los demás van a hacer porque no todo les va a parecer lo que yo esté haciendo. Pablo fue valiente en lo que predicó. Muy bien, Mau, nos despides en oración, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ahí aprendemos lo que hicieron tus siervos y que nosotros podemos igual hacerlo. Gracias por este día, bendice a todas las chicas y bendice a Mario, por favor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.